¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Astrid Ivonne Jalife Van Prat y estoy cursando la maestría en Transparencia, Privacidad y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara en mi último semestre. Este video lo estoy presentando con la finalidad de cumplir con lo requerido en la materia de rendición de cuentas y medios de comunicación, mi actividad número 2, de la segunda unidad, que se llama Los medios de comunicación como herramientas esclarecedoras de la información. En esta ocasión nos han hecho la solicitud para realizar un estudio sobre 3 casos. Estos 3 casos son casos conocidos por la mayoría y bueno, que han dado de qué hablar a nivel nacional e incluso internacional. Principalmente que nos corresponde a nosotros como nación. Bien, estos casos son los correos de Hillary Clinton, el segundo caso la famosa Casa Blanca y el tercero los Panama Papers. Básicamente tenemos que responder algunas preguntas que nos han planteado para poder cumplir con esta actividad. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿crees correcto o incorrecto que Hillary Clinton utilizó su cuenta de correo personal para enviar mensajes con información confidencial de Estado? Bueno, por principios de cuenta, las leyes de Estados Unidos son definitivamente estrictas y deben de ser cumplidas, no nada más, obvio, la de este país, sino en general, pero ahorita nos vamos a referir específicamente a sus reglas. Deben de ser cumplidas por todos y cada uno de los de la clase política, de la clase gubernamental. En este caso, Hillary Clinton, que es una política ya reconocida y una política de carrera hecha desde la universidad, desde su juventud, se ha encaminado en el partido en lo que es la política, siendo esposa de un expresidente, tiene perfecto conocimiento de lo que puede y no puede, y debe y no debe realizar dentro de un puesto de gobierno. Es el caso de que se le detectaron algunos correos con una supuesta información confidencial que envió desde su cuenta personal. Desde mi punto de vista, aquí tendríamos que analizar diferentes cosas. Primero la están crucificando, ¿por qué? La crucificaron. ¿Por qué? Porque obviamente fue un tema de controversia en la elección. Es decir, el señor Donald Trump de alguna manera participó para hacer que fluyera esta información de mala manera. No con ello quiere decir que esté de acuerdo en que la señora hubiera utilizado su cuenta personal para enviar información de carácter pública, o más bien no pública, sino de carácter gubernamental, sea confidencial o no lo sea, porque nosotros no conocemos cuál fue la información que ella estuvo enviando. Sin embargo, al no tener una clasificación real o clara, no podemos decir si estuvo bien o estuvo mal en el contexto de lo que es la información en sí, pero al respecto de manera genérica del uso que realizó de una cuenta personal, definitivamente estuvo completamente incorrecto este hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que es correcto o incorrecto, el punto es, la ley le prohibía realizar este tipo de acciones y al contrario, le exigía que utilizara la cuenta institucional, la cuenta gubernamental, para poder comunicar todo lo que tuviera que ver con el trabajo. Es así como definitivamente podemos encontrar incorrecta la actividad, sin embargo, podemos encontrar los sinsabores del gobierno. Es decir, hay temas en específico que como en determinados puestos se empiezan a tratar de distinta forma. Entonces, pues bueno, por ahí a lo mejor pudiera ser que le diera ella la salida que la motivó a utilizar su cuenta personal. Sin embargo, de una manera tajante y en cumplimiento cabal de la ley, estuvo completamente erróneo que la señora tuviera a bien utilizar su cuenta personal para este tipo de información, ya sea confidencial, ya sea seguridad nacional o no. Ahora, si es seguridad nacional, obviamente estamos hablando de un tema mucho más complicado y mucho más delicado. Sin embargo, no conocemos en realidad la información que ella manipuló por su cuenta privada, pero siendo el caso, me queda claro que sin conocerla
fue un error de su parte el haber realizado esta acción. La segunda pregunta, ¿son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos? Bueno, si estamos hablando de nuestra legislación, no podemos hablar de que son confidenciales. Nuestros servidores públicos tienen la obligación de hacer un informe al principio de su mandato. Ellos tienen que presentar un informe en el cual indiquen cuáles son sus bienes, qué es lo que, ahora sí que con qué cuentan, ¿no? Cuáles son cada uno de sus bienes, que perciben, que no perciben y demás. ¿Por qué? Porque por este medio tienen que transparentar precisamente todas sus actividades. Hemos visto diferentes personajes políticos que en realidad viven, pues, de una manera excesiva, contraria a lo que realmente perciben. O sea, no es posible que una persona que percibe 10,000 pesos mensuales tenga una vida de una persona que en realidad percibe 100,000 pesos. Entonces, vamos, es así que en realidad sí deben de ser públicos los bienes de los funcionarios públicos y los deben de informar al inicio de su mandato, por decir mandato o en el momento en el que toman el cargo. Dentro de todo esto también encontramos la ley 3 de 3, en la cual se propone dar toda esta información y que además la gente conozca esta información. Ahora, ¿por qué renunció el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson? Bueno, en cuanto a los Panama Papers, esto ya va relacionado a los Panama Papers. Me parece que la situación de los Panama Papers está muy abierta. También lo utilizan como forma política, pero ya a nivel internacional, una manipulación muy fuerte de toda esta información. ¿Por qué renunció como tal el primer ministro? Bueno, me parece que la situación no la pudo manejar, no supo cómo manejarla. De alguna manera el señor no estaba preparado para poder responder a las preguntas, a todos los cuestionamientos que se le hicieron. Y finalmente, el haber renunciado no significa realmente acusarse, sino en muchos casos significa querer aclarar la situación. Yo no puedo decir que el señor sea culpable o sea inocente. Finalmente, estos documentos y la culpabilidad o inocencia lo debe de detectar el tribunal correspondiente, y ese tribunal no soy yo solamente puedo analizar la situación. En el caso de este primer ministro, simplemente podemos decir que no estaba preparado para poder enfrentar este tipo de acusaciones y esta situación hacia el público. Es así que el señor entonces toma la decisión de retirarse. La siguiente pregunta dice, ¿cumplieron los medios con la herramienta de la ética en el tratamiento de información respecto a los casos? Bueno, desde mi punto de vista, no. No, en el caso de la Casa Blanca, de la famosa Casa Blanca, pues bueno, fue Carmen Aristegui. Honestamente, la señora Aristegui para mí es completamente subjetiva. La señora va a buscar cómo estar picando a personajes públicos que no concuerden con su ideología o que no vayan en el camino que ella ha planteado para digamos que su seguimiento político. Ella es una persona de izquierda y digamos, hablemos ciencia cierta, ella es allegada al señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, pues va a ir en contra de todos aquellos que sean contrarios al señor López Obrador. Háblese del partido que sea. Entonces es así como la señora Carmen Aristegui hace esta investigación. Bien o mal, le buscó y encontró todos los datos para referir que había por ahí un problema de transparencia. Sin embargo, también la forma de actuar de la señora no fue realmente con la intención de informar, sino fue, desde mi punto de vista, una acción como medio político para seguir generando conflicto con el presidente en turno. Sea o no sea bueno, a mí me parece que la señora Aristegui ha buscado cierto tipo de información para tachar de malos a cualquier tipo de personaje público. Entonces, su ética profesional yo sí la pongo en duda, porque independientemente que hubiera encontrado información verídica, aquello que la movió a realizar este tipo de investigaciones
tiene un traspié que realmente me parece fuera de la ética. En el caso de Hillary Clinton, de alguna manera también va en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya estaba iniciando la competencia presidencial en los Estados Unidos y sabemos que fue una competencia sumamente fuerte y bueno, realmente no sabemos si el resultado hubiera sido distinto si no hubiera existido este tipo de acusaciones en contra de la señora Clinton. Es así que Donald Trump gana la carrera presidencial y hoy lo tenemos como presidente electo, y no solo electo, sino como presidente en funciones de los Estados Unidos de Norteamérica. La forma de cobertura por los medios de este caso, bueno, pues obviamente querían crucificar a la señora Clinton, sin embargo, debieron de haber contenido la información de mejor manera. ¿Para qué? Para evitar que incidiera realmente en la elección. La ética profesional de un comunicólogo, en este caso, a mí me parece que más allá de la información, fue apoyar directamente a la candidatura de Donald Trump. O en su caso, a lo mejor simplemente se vio beneficiado con el tratamiento que le dieron, que desde mi punto de vista, ya en estos casos son más de chisme que de un verdadero trabajo periodístico. Me parece que esto es importante aclararlo. Un verdadero trabajo periodístico ve todos los campos y se enfoca en dar la información, no en generar chismes que solamente estén moviendo a los ciudadanos, que muevan las sensaciones o las intenciones generales de los ciudadanos para irse con tal o cual partido político o personaje político. Fue exagerada o poca la cobertura que se les dio. Bueno, en cada país obviamente se le dio la cobertura necesaria. En cuanto a la Casa Blanca, sí generó un super chisme en México, por las redes sociales, por todos lados. Yo no creo que hubiera sido exagerada la cobertura. Sin embargo, porque pues obviamente la forma de entender o de conocer a los medios de comunicación, conocer lo que está pasando, es mediante el entendimiento de las notas. Y obviamente para entender las notas deben de ir corriendo, se le debe de dar seguimiento. En este caso fue una nota muy importante de transparencia. En realidad, se han dado muchas situaciones con el gobierno actual y la corrupción. Lamentablemente hemos visto y comprobado fielmente que la corrupción y el presidente de los Estados Unidos mexicanos están muy ligados, desde que fue gobernador del Estado de México hasta el hecho de encontrarse ya en un punto como presidente de la República, en el que es una vergüenza que estemos viendo este tipo de situaciones. Los actos de la Casa Blanca fueron completamente cubiertos y por Aristegui, y de ahí se empezó a difundir en redes sociales. En realidad la cobertura completa la hizo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque como ciudadanos ya estamos hartos de la situación. En el caso de Hillary Clinton, pues bueno, también fue por ahí un ataque político, por lo tanto sí buscaron cómo y por dónde agarrar ese tema. Pero al contrario de los Panama Papers, me parece que los Panama Papers quedaron muy guardaditos y la cobertura fue medianamente importante. ¿Por qué? Porque me parece que se debió de haber llevado a mayor conocimiento este tema, pero los otros dos sí tuvieron una cobertura muy amplia y nada que cubra por completo los Panama Papers. ¿Por qué en nuestro país los medios de comunicación son los que ejercen el derecho de la transparencia y no los ciudadanos? Creo que todo lo resumimos en una palabra: educación. El pueblo mexicano carece de educación. Lamentablemente somos unos borregos, y como borregos que somos, lo que hacemos es ir siguiendo al líder o al que consideramos líder. Lamentablemente me parece que al no tener la educación suficiente, no sabemos exigir de nuestros gobernantes que nos den cuentas, que nos rindan cuentas. En el caso de la transparencia, ¿sí la ejercitan los medios de comunicación? Sí, pero la ejercitan según sus intenciones y necesidades. Estas cubren
básicamente su conveniencia. Tenemos dos principales guías en las comunicaciones en México, y uno es Televisa y otro es TV Azteca. No se trata de hablar mal de ellos, sin embargo, al ser los medios más fuertes, ellos manejan la información según les convenga. Entonces, lamentablemente, si bien de manera indirecta aparecen como guías de la transparencia en México, también es porque pues obviamente llevan una conveniencia para ellos. Los ciudadanos no sabemos exigir de manera legal. Queremos exigir cosas que ni siquiera conocemos. También queremos exigir que prácticamente el gobierno nos resuelva la vida, situación que no es posible. Lo primero que debemos de hacer para saber exigir es conocer nuestras leyes, conocer nuestros derechos y conocer nuestras obligaciones y ejercer ambos. No podemos solamente hablar de derechos sin las obligaciones pertinentes. Entonces es así como para que nosotros ciudadanos realmente ejercitemos el derecho a la transparencia, porque es un derecho que nosotros tenemos de conocer, un derecho a la información, y que además es una obligación de nuestro gobierno transparentar sus acciones. Nosotros necesitamos educación. ¿Para qué? Para ejercitar nuestros derechos con conocimiento de causa y que realmente pueda funcionar. Por ello es que los medios de comunicación son los que están llevando la batuta en cuanto a la transparencia a conveniencia de estos medios. No son los únicos medios, Televisa y TV Azteca, pero sí los más importantes y los que abarcan mayor cantidad en cuanto a personas, a las personas a las que llegan. Es así como me parece que se maneja la información periodística en nuestro país. Con esto cubro las preguntas que se han realizado y como conclusión quiero comentar el hecho de que la transparencia es sumamente importante y hemos estado haciendo una transición para lograrla en México. Aún nos queda un camino muy largo. Sin embargo, vamos agarrando el camino, pero como ciudadanos debemos buscar una participación más profunda, educarnos, ejercer nuestros derechos, pero además exigir que nuestros gobernantes transparenten todas sus actividades y además nos rindan cuentas, porque esa es su obligación y nuestro derecho es conocer cada actividad que ellos realizan. Así concluyo este video agradeciendo de antemano su atención. Que pasen un buen día. Hasta luego.